Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal de RCM Perú, The Power of Being Understood, y vamos a dar inicio a nuestros webinars de temas varios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el trabajo remoto en coyuntura. Ante todo, pedir las disculpas del caso por la leve demora ocurrida. Pasamos a continuación a exponer sobre la firma. Somos una firma líder en el servicio de auditoría, tax consulting. Tenemos más de 800 oficinas a nivel del mundo, con un capital humano ascendente a más de 43.000 colaboradores, con presencia en 120 países y más de 50 años de experiencia en el mercado peruano, donde agradecemos la confianza de nuestros clientes y también estamos a disposición para cualquier consulta que las personas, clientes o público en general que escuchan esta transmisión puedan hacernos. El día de hoy, quien les habla estará presentando de manera general las diapositivas y Jocelyn Chaca, nuestra especialista en temas laborales, procederá a brindar una explicación técnica sobre todos los puntos que vamos a comentar a continuación referidos al tema de trabajo remoto. Para quienes nos siguen, saben que Jocelyn es especialista en el tema laboral corporativo. Ya en anteriores oportunidades nos ha brindado excelentes presentaciones. Y el día de hoy vamos a conversar precisamente sobre el tema del trabajo remoto a distancia, los retos que presenta y la situación en esta situación de coyuntura, ¿no es cierto? Al igual que en todas las presentaciones pasadas que hemos brindado a través de este medio, comentarles que toda la presentación, una vez realizada, será registrada en nuestro canal RCM Perú YouTube para que de manera totalmente gratuita puedan acceder todos para una mayor consideración a los temas que trataremos de manera inmediata. Y también, si es que surgiesen consultas a partir de la misma, encantadísimos nos la pueden hacer posteriormente. Entonces, comenzamos con el trabajo remoto 2021, retos laborales. Adelante, Jocelyn, por favor. Gracias, Ricardo, por el pase. Buen día a todos los asistentes y gracias por conectarse al presente webinar. El día de hoy tendremos algunos minutos para tratar la figura del trabajo remoto, la naturaleza, las características, pautas para su correcta aplicación y la regulación legal. Al finalizar la presentación, contestaremos algunas preguntas que surjan. Dicha esta pequeña introducción, iniciemos. Como siempre, antes, por favor, la diapositiva anterior. Como siempre, es importante iniciar la presentación mencionando las principales normas que regulan el tema. Cabe mencionar que antes de iniciarse el estado de emergencia nacional, ya se habían publicado las primeras normas que fomentaban la aplicación del trabajo remoto con el fin de evitar la propagación del COVID. La primera norma que se publicó es el decreto de urgencia número 26/2020, publicado el 15 de marzo del 2020, y por primera vez desarrolla el concepto de trabajo remoto. Determina su ámbito de aplicación, tanto para el sector público y privado, las obligaciones del empleador y trabajador, los equipos y medios a utilizar, entre otros puntos importantes. En resumen, esta es la principal regulación sobre la materia, ya que contempla las reglas de cómo y cuándo se debe llevar a cabo el trabajo remoto. Luego, se publicó el Decreto Supremo 1020-TR, publicado el 24 de marzo del 2020, que desarrolla las principales disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto. Este decreto es mucho más amplio, pues entra a regular de forma más específica lo que es la jornada de trabajo, el tema de seguridad y salud en el trabajo remoto, la formalidad de la comunicación, y cómo los empleadores deben comunicar a los trabajadores el inicio del trabajo remoto. También desarrolla y establece cómo se debe llevar a cabo la compensación de gastos cuando el trabajador proporciona sus propios equipos y otros temas también. Por su parte, la Resolución Ministerial 72/2020-TR, que aprueba el documento denominado Guía para la aplicación del trabajo remoto. Esta guía es bastante práctica, está redactada como manera de preguntas y respuestas y brinda un modelo de comunicación de cómo los empleadores deben formalizar el aviso de este cambio de modalidad de trabajo presencial a trabajo remoto.
Por último, tenemos el Decreto de Urgencia 127/2020, publicado el 31 de octubre del 2020. Es una de las últimas normas que prorroga la vigencia del trabajo remoto y reconoce el derecho a la desconexión digital. Más adelante vamos a tratar este tema. La norma en mención establece que el empleador está facultado a aplicar el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el trabajo remoto? El trabajo de remoto es la prestación de servicios por parte del trabajador con las siguientes condiciones: que se realice en su domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario y mediante la utilización de cualquier medio o mecanismo que posibilite la realización de funciones, ya sean medios informáticos, medios de telecomunicaciones, análogos u otros. Esta modalidad ha sido creada a consecuencia de las circunstancias del estado de emergencia y se aplica a los trabajadores del sector público y privado y a aquellos que se desempeñen bajo las modalidades formativas laborales, por ejemplo, a los practicantes. Las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo remoto. A simple vista, ambas figuras parecen ser lo mismo porque se desarrollan fuera del centro de trabajo, utilizando medios informáticos, medios de telecomunicaciones y otros. A pesar de compartir ciertas características comunes, existen importantes diferencias, las cuales hemos resumido en el presente cuadro. En primer lugar, tenemos que el teletrabajo se aplica solo para trabajadores, mientras que el trabajo remoto se aplica para trabajadores y personas que se desempeñan bajo modalidades formativas, practicantes, pasantes. El teletrabajo se da por acuerdo entre el empleador y el trabajador y bajo razones debidamente sustentadas se puede variar la modalidad de prestación de servicios. Esto quiere decir que si la persona antes desempeñaba trabajo presencial, el empleador solamente bajo ciertas razones y fundamentos puede cambiar la modalidad de prestación a teletrabajo. Se necesita un acuerdo de por medio para que esto se lleve a cabo. También se puede revertir la posibilidad de que el trabajador ya no preste teletrabajo, sino pase a trabajo presencial, siempre que no se cumplan los objetivos. Mientras que el trabajo remoto, los servicios deben ser prestados obligatoriamente, se da por disposición unilateral del empleador y solo basta la comunicación del empleador para que este se preste y se debe llevar de tal manera. No se necesita ningún tipo de aceptación o consentimiento de parte del trabajador. La comunicación puede ser a través de un medio escrito o utilizando los medios digitales. Otra de las diferencias es que el teletrabajo puede ser prestado desde cualquier lugar, mientras que el trabajo remoto solo puede ser prestado en el domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario. El teletrabajo solo aplica la utilización de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mientras que el trabajo remoto no solo comprende la exigencia de la prestación de servicios a través de estos instrumentos tecnológicos, sino que puede ser prestado a través de cualquier otro medio. Yoselit, una consulta. Actualmente, con la coyuntura, la normativa que saca constantemente la autoridad laboral, ¿está referida al teletrabajo o al trabajo remoto? El trabajo remoto. El trabajo remoto es una modalidad de prestación de servicios subordinada o una modalidad de trabajo que ha sido creada justamente para ese tipo de coyuntura, para el estado de emergencia sanitaria. Y todas las disposiciones que se han ido publicando a lo largo del 2020 hasta la fecha son sobre el trabajo remoto, cómo se debe llevar a cabo, cuáles son las formalidades, cómo se trata el tema de los gastos del trabajador. Ya más adelante les voy a explicar algunos puntos más precisos sobre estos temas. Entonces, para tenerlo claro, toda aquella normativa que haya estado vinculada con la regulación del teletrabajo antes de esta coyuntura mundial que vivimos, realmente no deberíamos atender a ella, sino deberíamos atender solamente a la referida a trabajo remoto y en todo caso atender a aquella normativa de teletrabajo que la normativa expresamente ha indicado también aplica para el trabajo remoto. Sí, es correcto. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Otra de las diferencias es cuando en el teletrabajo los equipos son proporcionados por el empleador. El teletrabajador es responsable del correcto uso y cuidado. Cuando el trabajador aporta sus propios equipos o elementos de trabajo, el empleador debe pagar una compensación económica por estos gastos, incluidos los gastos de internet, telefonía y cualquier otro de comunicación. Mientras que en el trabajo remoto,
no sucede ello. En principio, corresponde al empleador determinar los medios a utilizar para el desarrollo de las funciones. Cuando los medios sean proporcionados por el trabajador, las partes pueden acordar la compensación de dichos gastos. Esta es una de las principales diferencias que me gustaría dejar en claro, porque muchas veces nos han preguntado si cuando el trabajador presta sus propios equipos se le debe de realizar un pago de por medio, y eso no es correcto. Lo que te dice la norma es que debe haber un acuerdo para que la empresa se encuentre en obligación de hacer este pago. Esto es en el trabajo remoto. En el teletrabajo, esto es una obligación. Si el teletrabajador presta sus equipos para el desarrollo de sus funciones laborales, el empleador sí se encuentra obligado a realizar el pago de dichos gastos. El teletrabajo, su tiempo de vigencia es durante el tiempo que acuerden las partes. Las partes se van a poner de acuerdo y van a decidir desde qué fecha hasta qué fecha se va a utilizar esta modalidad. Mientras que el trabajo remoto, la norma expresamente nos ha indicado que se puede utilizar hasta el 31 de julio de 2021. Esta fecha puede ser prorrogada dependiendo de las próximas normativas que se publiquen, ¿no? A consecuencia del estado de emergencia. Perfecto. Las principales obligaciones, en la anterior diapositiva, por favor, todavía no he terminado. Las principales obligaciones de los empleadores. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en el caso del trabajo remoto? Acá hemos resumido las 7 principales obligaciones. Por ejemplo, la primera es comunicar al trabajador la decisión de implementar el trabajo remoto. La segunda, asignar las facilidades necesarias para el acceso del trabajador a sistemas, de plataformas, aplicativos, de informáticos y otros medios que utiliza para el desarrollo de sus funciones. Tercero, informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deberán cumplir los trabajadores durante el trabajo remoto. Tercero, y la más importante, es asignar las labores al trabajador e implementar los mecanismos de supervisión y reporte de labores mediante mecanismos virtuales. Recordemos que solamente el trabajador se encuentra obligado a estar a disposición del empleador durante el tiempo que dura su jornada de trabajo diaria o semanal. También tenemos el derecho a respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador. El empleador no puede exigir al trabajador realizar tareas o coordinaciones de carácter laboral durante ese tiempo. No afectar la remuneración del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas de trabajo, salvo aquellas que se encuentren vinculadas a la asistencia al trabajo. Acá, por ejemplo, durante el trabajo remoto, el empleador puede suspender algunos derechos y obligaciones que tenía. Por ejemplo, al trabajador que cuando realizaba actividad presencial se le otorgaba un bono de movilidad para asistencia al trabajo, evidentemente, ya que el trabajador no está acudiendo a las oficinas, este bono deja de ser obligatorio y ya no se le va a otorgar. Por último, tenemos que el empleador se encuentra obligado a brindar las capacitaciones previas en caso se implementen sistemas, plataformas o aplicativos distintos a los utilizados anteriormente por el trabajador. Jocelyn, a veces la gente equivocadamente está considerando de que por obligación legal, en esta época, dado que los trabajadores utilizan los recursos de sus casas, que los empleadores están obligados a cubrir los gastos de servicios públicos, dígase internet, energía eléctrica. ¿Es así? No, lo que te dice la norma es que en el trabajo remoto las partes se tienen que poner de acuerdo acerca de cómo se deben compensar o cómo el empleador va a pagarle al trabajador estos gastos, pero debe haber un acuerdo. En principio no está obligado, ¿no? Si es que no existe este acuerdo escrito entre las partes. De acuerdo. La siguiente diapositiva, por favor. Está bien, gracias. Entre las principales obligaciones del trabajador remoto tenemos cumplir con las instrucciones para la adecuada utilización de sistemas y plataformas, participar en las capacitaciones programadas por el empleador, estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral, comunicar al empleador de cualquier tipo de desperfecto en los medios o mecanismos mediante los cuales desarrolla su trabajo remoto, informar al empleador si cuenta con descanso médico, cumplir con las obligaciones respecto a la protección y confidencialidad de datos.
Yoselit, aquí tal vez en la coyuntura y a través de la práctica, el principal reto que tienen los trabajadores es cómo poder fiscalizar que el trabajador está efectivamente su horario laboral trabajando. Porque a diferencia de una situación física ordinaria, pues uno está en una oficina, estás 8 horas, marcabas ingreso, comida y salida. En estas épocas se entiende que las obligaciones del trabajador, pues, o sea, en el sentido exacto del término, es que la persona debería estar su horario tal cual regular frente a su computadora en las 8 horas, ¿cierto? Sí, es correcto. Durante el trabajo remoto, las empresas están obligadas a implementar mecanismos de supervisión, ¿no? Entonces, puede que utilicen determinadas plataformas para que el trabajador coloque su hora de ingreso, su hora de salida, y durante ese tiempo en el que está puesto a disposición de la empresa, se realizan diversas actividades de fiscalización, como por ejemplo correos de consulta sobre las tareas que está haciendo en este momento, reportes o programación de reuniones para verificar que el trabajador efectivamente se encuentra laborando. Ahora, ¿y qué pasa si es que el trabajador no cumpliese o a través de estos mecanismos identificara que el trabajador pues no cumple con esta presencia para estar, digamos, a disposición durante su horario laboral? ¿Tiene algún mecanismo el trabajador coercitivo para de alguna forma sancionar o en todo caso, de alguna forma reducir la contraprestación al trabajador por estas ausencias que se podrían identificar? En esta época, pues que las ausencias es, por ejemplo, a una determinada hora, lo busqué, no lo encontré, no me avisó, lo busqué durante toda la tarde, nunca me contestó por ninguna plataforma. En esos casos, ¿tiene el empleador alguna facultad o qué es lo que podría en todo caso el empleador aplicar en estos supuestos? Claro, recordemos que durante la emergencia sanitaria y durante el desarrollo del trabajo remoto, el empleador aún mantiene ciertas facultades, entre ellas la facultad de disciplinarias para sancionar a aquellos trabajadores que no estén cumpliendo sus obligaciones laborales. Si el empleador busca al trabajador y no se encuentra dentro de su jornada de trabajo disponible para atender coordinaciones o de realizar determinadas labores encomendadas, entonces el empleador puede sancionarlo, ¿no? Puede ponerle un memorándum, un oficio y puede aplicar medidas disciplinarias. Descuentos, descuentos acordados de acuerdo a lo que te diga el reglamento interno de trabajo, o imponerle también la suspensión de la relación laboral, es días en los cuales no se le va a pagar si es que esté falta a sus labores. De acuerdo, perfecto. Es importante También que todos lo tengan claro, sí, ¿no? también es importante agregar que durante la coyuntura lo que ha establecido el gobierno es que la empresa puede ponerse de acuerdo con el trabajador para distribuir la jornada de ese trabajador de acuerdo a sus necesidades. Puede ser que tengamos una trabajadora que tiene necesidades familiares, que atender un hogar, entonces la empresa y el trabajador se pueden poner de acuerdo y pueden establecer que la jornada del trabajador no sea la habitual que desempeñaba en la oficina, sino puede ser una jornada distinta siempre que se cumplan las 8 horas diarias y 48, ¿no? Claro, claro, fabuloso, perfecto. Sí, en verdad todo atiende a que se tienen que ver la necesidad por parte de trabajador y empleador y el indicarles pues que el sistema previsto de que se pueden acordar modificaciones a la situación habitual que se tenía antes, ¿no? Yoserit, no se te ha escuchado, ¿podrías repetir, por favor? Sí, claro, derecho a la desconexión digital. Los trabajadores que realizan trabajo remoto tienen derecho a no conectarse a ningún dispositivo digital de carácter puramente profesional durante los tiempos de licencia, sus tiempos de descanso y periodos de suspensión de la relación laboral. Este derecho a desconexión digital se aplica de dos formas y se divide en dos grupos. Para aquellos trabajadores que están sujetos a una jornada máxima de trabajo, tienen derecho a desconectarse durante los días de descanso, los días de licencia y los periodos de suspensión de la relación laboral, mientras que los trabajadores no sujetos a una jornada máxima, a ellos encontramos los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, los trabajadores de dirección, jefes, supervisores
y trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Lo que te señala la norma es que ellos tienen derecho a desconectarse al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y también tienen derecho a desconectarse durante sus días de descanso. Pueden ser vacaciones, los días de licencia por enfermedad u otro tipo de licencia y periodos de suspensión de la relación laboral. Puede ser que el trabajador se le haya aplicado la medida de la suspensión perfecta de labores y en este caso tampoco tiene la obligación de conectarse a las plataformas, a los sistemas informáticos para coordinar temas laborales. Por último, la ley ha regulado dos conductas que considera infracciones muy graves en materia de relaciones laborales. Entre ellas tenemos: uno, disponer, exigir o permitir el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada en el estado de emergencia nacional. Por ejemplo, si la empresa ordena al trabajador asistir al centro de labores sin que su actividad a la fecha se encuentre permitida o no sea una actividad esencial, entonces ello es una infracción muy grave. Otra de las infracciones que regula la norma es incumplir la regulación del trabajo remoto a los trabajadores que se consideran dentro del grupo de riesgo por los tiempos que dure la emergencia sanitaria nacional. Las multas son bastante altas. Las multas, ya que es una infracción muy grave, también se va a determinar en función a los trabajadores afectados. La multa puede ir desde 11.500 soles hasta 231.000 soles cuando son 1.000 trabajadores afectados o más. Hay que tener bastante cuidado con no cometer o no incurrir en ninguna de estas infracciones, porque las multas son demasiado altas y muchas veces son infracciones con carácter no subsanables. Entonces, sí o sí, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, cuando realiza una determinada inspección, al descubrir que se están cometiendo esas conductas, va a imponer las multas. Jocelyn, de repente también para un poco hacer más gráfico el tema de las infracciones, más o menos de hasta qué importe podríamos estar hablando, porque sabemos todos que las infracciones laborales, a diferencia de las tributarias, pues atiende una tabla, ¿no? Que atiende también a cada situación de la empresa, pero en el peor escenario, con una empresa con ingresos altos, digamos que hasta qué importe podrían ir las infracciones en tu consideración. Sí, como esta es una infracción muy grave, las multas pueden ir desde 11.500 soles hasta 231.000 soles. Claro. Claro, entonces mucho cuidado porque a veces las personas no le dan digamos, el peso principal que es esta situación. Incluso, no sé si me equivoco acá, Yoserit, podría incluso repercutir en el tema de un eventual cierre, podría también ocurrir ese el caso. Sí, claro. Estas multas de cierre son independientes a las multas económicas que imponga SUNAFIL. Sí, de Correcto, hecho que si es entonces. una empresa que está desarrollando actividades sin haberse a la fecha permitido su actividad o no califica como actividad esencial, se le va a cerrar el establecimiento y también se le va a imponer esta multa económica. Sí, para de repente conversar más sobre estos temas de contar con un personal específico para que esté en la empresa y que cuente con los protocolos de sanidad y salud que de alguna forma serían los indispensables. Invitamos también a nuestros amigos a que puedan revisar las presentaciones que en su oportunidad también muy bien Joslit presentó sobre todos los temas de asistencia de trabajadores en los locales de trabajo, principalmente aquellos que por su actividad esencial podían seguir operando, y cómo es que estos tenían que cumplir con los protocolos de salud y también contar con un médico de salud que, digamos, pueda dar fe de la acreditación de este protocolo y de las normas de salud que tienen que tener, así como también tener que el personal que asista a estos centros de trabajo tiene que tener la capacitación suficiente para poder presentar todo el protocolo y todos los temas presentados ante el MINSA y al Ministerio de Trabajo, porque en esta época el Ministerio de Trabajo está total y absolutamente facultado para poder acudir a las instalaciones y requerir la documentación y la explicación correspondiente, ¿cierto, Jocelyn? Sí, es correcto lo que indicas. Perfecto. Como todos ya saben, el lunes 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer.
A nivel histórico, esta fecha fue establecida en el año 1975 por la Organización de las Naciones Unidas. Desde ese entonces, en el ámbito laboral, se han establecido diversas obligaciones que deben de cumplir los empleadores para garantizar la protección de los derechos de la mujer trabajadora. En esta presentación hemos resumido las normas de carácter laboral que deben tener en cuenta los empleadores y que específicamente protegen los derechos de la mujer trabajadora. La Ley 3079 prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Fue publicada en el año 2017, es muy reciente en realidad, y tiene como fin consagrar a nivel normativo el principio de idéntica remuneración por trabajo de igual valor. La norma se resume en 3 puntos. Primero, la protección de la maternidad. Se prohíbe el despido o cese de trabajadoras embarazadas o en estado de lactancia. La lactancia se extiende hasta el primer año de vida del menor, ¿no? Y la obligación de no contar, también la norma te establece la obligación de contar con un cuadro de categorías y funciones, por lo que las entidades empleadoras deben fijar las remuneraciones correspondientes a cada categoría y puesto, sin tomar en cuenta criterios discriminatorios como sexo, condición económica, religión u otros. La empresa se encuentra obligada a informar a los trabajadores acerca de las políticas salariales aplicables. Por último, establece que las empresas deben asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en sus planes de formación profesional y desarrollo de capacidades laborales. La Ley 27942 establece que todo empleador debe prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el trabajo. La norma establece el procedimiento a seguir en caso se reciba una denuncia o queja, las medidas de protección a la víctima, los plazos de atención y obliga a conformar un comité especializado para la investigación de estos hechos. Cuando es una empresa pequeña, se encargará de designar al encargado de hacer ese tipo de investigaciones. La ley 367 establece que los empleadores deben brindar a sus trabajadores gestantes 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. La ley 31051 amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes durante el marco del estado de emergencia sanitaria. En resumen, establece que durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, el empleador está obligado a identificar a las mujeres gestantes y a las lactantes cuya integridad se vea transgredida por las circunstancias del estado de emergencia sanitaria. Y en este caso, está obligado a implementar el trabajo remoto de forma obligatoria. Cuando la naturaleza de sus labores no sea compatible con el trabajo remoto, el empleador les asignará labores compatibles con las funciones que originalmente desempeñaba, o en su defecto otorgará licencias con goce de haber compensables luego de terminada la emergencia sanitaria. La ley 29896 establece que los empleadores deben implementar lactarios en caso laboren 20 o más mujeres en edad fértil. A estos efectos se consideran mujeres en edad fértil a las personas que tienen entre 15 a 49 años. Esto ha sido expresado por la norma. Esa es la edad que fija la norma como edad fértil. Se otorga una licencia con goce de haber equivalente a 1 hora para que la trabajadora pueda dedicarse a la extracción de leche materna. Este tiempo es computable como trabajo efectivo para el cálculo de los beneficios sociales. Por último, tenemos la ley 29992, que establece que los empleadores deben otorgar 30 días naturales adicionales al descanso postnatal en caso de nacimientos múltiples o nacimientos con niños con discapacidad. Perfecto, excelente. Más bien aprovecho también, dado que estamos conversando sobre este tema de la mujer en el lugar de trabajo, extender con toda la gratitud a todas las mujeres que realizan trabajo y el día de hoy trabajo remoto también. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la firma RSM donde la mayoría del personal son mujeres y en nuestra área legal tributaria también la mayoría es personal femenino, quienes considero son las personas más inteligentes del mundo y en verdad estamos muy agradecidos por la presencia en el mundo laboral
de las mujeres va creciendo en el día a día y es algo muy bueno, le hace muy bien al mundo. De repente acá yo sé lo que quería aprovechar el tema que estás planteando es si es que a partir de esta normativa, que dicho sea de paso tiene bastante tiempo en nuestra regulación laboral peruana, ha tenido algún ajuste o alguna consideración respecto de la situación del trabajo remoto de la mujer en esta época. Yo presumiría que no, porque realmente la idea de esta normativa pues es permitir que la mujer pueda realizar sus labores de madre o pueda realizar el máximo tiempo posible el acercamiento con la criatura recién nacida, ¿no? Como madre, dentro de su relación laboral, ¿no? Entonces, pero atendiendo a que tiene que acudir propiamente a un centro de trabajo. En ese sentido, no sé si es que, de repente, para que nuestros oyentes también sepan, ha habido algún ajuste o precisión respecto a esta normativa en estos tiempos. Sí, la ley 31051 establece algunas medidas de protección para las mujeres gestantes y lactantes en el marco del estado de emergencia sanitaria. Lo que establece es que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, el empleador está obligado a identificar quiénes son las madres gestantes y lactantes para asignarles el trabajo remoto, de forma obligatoria. Y siempre que no sea posible la realización del trabajo remoto por el tipo de actividades que desarrolla la mujer, entonces se le otorgará una licencia con goce de haber. Claro, fabuloso. Entonces, solamente para que estemos claros, en esta época de pandemia, calificarían como personal vulnerable y por ende se debería atender al tema de respetar la situación a efectos de evitar las infracciones laborales que comentaste en diapositivas anteriores, ¿cierto? Sí, es correcto. Perfecto, clarísimo. Entonces ya saben todos los oyentes, nuevamente hacer extensivo el saludo a las mujeres en su día, en su semana y en general en toda su vida, también poder difundir también con nuestros amigos empresarios, empleadores, que hay que cuidar mucho a la mujer y sobre todo a la mujer gestante, madre en estas épocas para efectos de tener una buena relación laboral, principalmente con el trabajador, y segundo, para evitar contingencias de carácter laboral que pues las mujeres tendrían el derecho a poder denunciar según sea el caso, ¿no? Bueno, Jocelyn, no sé si es que hay algún tema adicional a comentar en este tema, en este punto. No, eso sería todo en cuanto a los derechos de la mujer a nivel laboral. No sé, lo siguiente sería la ronda de preguntas. Perfecto, genial. Anticipo que como siempre, si es que tuviesen algunas consultas que quisieran hacer por vía electrónica, por favor nos escriban a legal@rcm.pe. Y como siempre, dejamos abierto el micrófono para la ronda de preguntas respectivas, si es que dentro de la personal asistente se quiere hacer alguna consulta a Jocelit, nuestra especialista laboral corporativa del área de taxa legal de RCM Perú. Mientras aguardamos a aquellas personas que deseen intervenir, pueden hacerlo levantando la mano y a partir de ahí liberamos el micrófono para que puedan hacer nuestras consultas. Aprovechamos en difundir de que RCM Perú presenta nuevamente este material, apenas lo presentemos, lo vamos a subir al canal de YouTube RCM Perú, donde podrán encontrar, además de esta presentación, todas las demás presentaciones que se han hecho anteriormente durante la época de pandemia y antes de la situación de pandemia. Tenemos muy buen contenido. Uno de ellos es el que hemos comentado, que se puede leer perfectamente con esta actualización del trabajo remoto que nos ha brindado Jocelyn, que realmente pueden ver en nuestro canal, que Jocelyn ha presentado cuando recién salió la normativa de trabajo remoto, también cuando salió todo el tema de la normativa de los trabajadores y de las empresas para efectos de tener al personal en oficinas y todos los protocolos y capacitaciones que deben tener. Entonces, se tiene contenido complementario a esta presentación para que se pueda tener un marco bastante entendido
de dónde estamos y qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, vemos que no hay consultas, entonces nuevamente invitamos a todas las personas que nos oyen a que hagan sus consultas sobre este y otros temas de actualidad a nuestro legal@rcm.p. Tenemos una consulta por parte de Víctor. Listo, Hola, perfecto. Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu asistencia. Cuéntanos, ¿cuál sería tu consulta para que Jocelyn la pueda atender? ¿Qué tal, Ricardo? Hola, hola, Jocelyn. Estaba viendo lo que nos presentaron con respecto al último PPT, la ley 29992, donde dice que los empleadores deberán otorgar 30 días naturales adicionales al descanso pre y post, ¿no? Entiendo que estos 30 días se trabajaría como una licencia con goce, ¿cierto? ¿O es que se suma a los días de licencias pre y post? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Respecto a tu pregunta, es correcto. Estos días, 30 días adicionales, se suman al descanso postnatal. Se tienen que considerar como un exceso de licencia. Perfecto, gracias, Jocelyn. Víctor, ¿eso responde a tu consulta? Sí, pero y lo que pasa es que acá cuando hablamos, si le agregamos esos 30 días al descanso pre y post, acá aumentarían de 98, ¿no? A más días. Entiendo que a la hora de de solicitar el reembolso de salud solamente pediría los 98 días, ¿cierto? ¿O es que también estos 30 días sirve para solicitar el reembolso? También los 30 días sirven para solicitar el reembolso. Lo que se tiene que acreditar a través del soporte que otorga el médico es que el niño nació con alguna discapacidad o ha sido un parto múltiple, ¿no? Eso es con la constancia que te emite el hospital o la clínica donde nació el menor. Ok, gracias, Jocelyn. Gracias, Ricardo. Perfecto, gracias, Víctor. Tenemos que Fernando García también está levantando la mano. Por favor, ¿podríamos desmutearlo? ¿Aló? Hola, ¿Hola? Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Bueno, estás, buenos días Ricardo? aún. Sí, ¿Qué todavía tal? buenos días. ¿Qué tal? Ricardo, gracias. Igual gracias a Jocelyn por este webinar, ¿no? No, gracias a ti Muy, por tu muy asistencia. Por favor, ¿cuál, interesante y cuál sería tu consulta? muy instructivo. Ya, tengo varias consultitas, ya. Bueno, más o menos una pequeña recopilación de algunos clientes que siempre nos consultan o también preguntan en ocasiones. Ya, acaba la primera, ¿no? Y creo que en alguna parte de la exposición había escuchado que si el trabajador estando bueno, para la redundancia, en trabajo remoto y no contesta y se encuentra ausente, la empresa puede llamar la atención o puede sancionar, ¿no?, por esa ausencia. Ahora, si bien es cierto, literalmente pues debe trabajar sus 8 horas como corresponde, porque es una jornada ordinaria normal. ¿Y qué pasa si trabaja más de 8 horas? ¿Se cumple el tema de las horas extras? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Si tiene esas horas adicionales, obviamente eso se tendrían que pagar, ¿no? La otra consulta que tengo es que, bueno, como bien saben, trabajar en el trabajo remoto, ¿no? Eso que ha hecho que nuestros costos se eleven en el sentido de que tenemos que contratar, ¿no? O sea, antes de hacer ese preámbulo, también lo escuché, ¿no? Que no hay ninguna obligación que la empresa te pueda reembolsar, ¿no? Algún pago adicional por servicios adicionales y que no hay ninguna obligación. Es por un lado, pero sabemos que con un presupuesto que ya manejas tienes que incrementar tu internet a más velocidad y sabemos pues que vas a tener la luz prendida por mucho más tiempo, lo cual incrementa dentro de tus costos. Y si no hay ninguna responsabilidad o de repente por parte de la empresa y si hay un previo acuerdo, ¿ese acuerdo de quién nace? ¿De la empresa o el trabajador tendría que plantearlo con la empresa para llegar a una negociación? ¿No? Sabiendo que, como creo que han referido, que no hay ninguna obligación por parte de la empresa. Eh, Perfecto, ¿Quién Fernando. Yo toma? creo que vamos avanzando con esas Y, dos consultas. solamente esta ultimita. En el caso de vacaciones gozadas, sabemos que las vacaciones son físicas
el trabajador tiene que estar, o sea, habría obligación que esté conectado, a pesar que esté de vacaciones, ¿no? Por el trabajo remoto, no, ¿no? Y bueno, tenía, a ver si, y con esto termino, por favor. Entonces, y lo último es que una reflexión por parte legal, ¿no? En el sentido que sabemos de que la pandemia ha generado tanto que las familias estén en sus casas, ¿no? Y que también sus hijos. Por lo consiguiente, sus hijos tienen que asistir a clases virtuales, ¿no? Y sabemos que tienes que trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, si tienes que trabajar 8 horas y atender a tu hijo porque el padre se convierte en un profesor también, entonces, ¿cómo se podría manejar esa situación? No, no sé, un consejo que puedan tener. Yo sé que de repente no hay ninguna normativa que lo regula o lo establezca, pero algún consejo, ¿no? Eso sería en cuanto, Ricardo. Muchas gracias por el tiempo y por la respuesta que me puedan brindar. No, gracias a ti, Fernando. A ver, yo sé, han sido 4 consultas, no sé si es que has podido tomar nota, pero en todo caso, porfa, avanza con las que has podido, las que has podido tener ahorita a la mano y de acuerdo a eso le pedimos a Fernando que nos repita alguna de ellas según sea el caso. Adelante, Yoseli, por favor. Sí, claro, he tomado nota de algunas. Por ejemplo, si Oh, durante el trabajo remoto también se generan horas extras, es correcto, también se pagan con las sobretasas y si no hay un pago de por medio se tiene que otorgar un descanso sustitutorio por el tiempo trabajado en exceso. Y el segundo punto es el derecho a la desconexión digital. Él estaba preguntando si la empresa puede obligar a los trabajadores a conectarse en sus tiempos de descanso. Sobre ese punto, también les voy a mencionar que el día de hoy se ha publicado una norma que establece que, bueno, reafirman que no hay obligación de los trabajadores para conectarse a realizar coordinaciones de carácter laboral o realizar trabajo en sí durante sus tiempos de descanso, o sea, vacaciones, el día de descanso semanal obligatorio, domingos o el día que ellos tengan como descanso, los días de licencia y los días de suspensión perfecta, por ejemplo. Entonces, lo que te dice la norma, si el trabajador labora en este tiempo de desconexión digital, la empresa también está obligada a pagarle las horas extras. Y no he anotado los puntos adicionales, no sé si los puede repetir, por favor. ya, claro, sí me escuchas, ¿no? Sí. Sí. Ya, claro. El otro punto que había consultado era si claro, una obligación de la empresa con referente a los servicios adicionales que se presta dentro del trabajo remoto. O sea, si bien es cierto, la empresa te da las herramientas, ¿no? Un computador o, no sé, otras cosas más que sean parte de tu trabajo, ¿no? Pero sabemos que tu internet se incrementa o tienes que incrementarlo porque la velocidad es mínima y sabes que la conexión en el Perú es inestable, tienes que aumentar tu velocidad de internet y eso es más costo. Tiene la luz prendida, lo cual genera más costo, más tiempo, ¿no? Entonces, como bien comentaste, si bien es cierto, y vuelvo a decir, no hay una obligación de la empresa y debe haber una negociación entre ambas partes para de repente asumir algún costo, ¿de quién parte? ¿No? ¿Es parte de que el empleado consulte o plantea a la empresa o viceversa? ¿No? Ah, O a rajatabla no hay ninguna obligación, así que el trabajador asume esos gastos, ¿no? Y la última pregunta que yo había hecho era sobre una pequeña reflexión por parte de legal con referente que sabemos que en casa, por la pandemia que vivimos, el trabajo remoto pues es algo diferente porque también tienes hijos, ¿no? Los que tienen hijos que llevan clases virtuales. Por lo consiguiente, si tú sabes que tienes que trabajar 8 horas, ¿cómo podrías atender a tu hijo que de repente tienes que hacer de tutor? Porque ahora los padres de familia también tienen que hacer de tutor para que puedan guiar a sus hijos en esas clases, ¿no? Entonces, no sé si, no he escuchado que hay algún reglamento o alguna directiva que regule algo como eso, porque tienes que cumplir tu jornada laboral, pero de repente algún consejo por parte legal, ¿cómo combinarías eso y cumplir con tus horas, 8 horas de trabajo? Esas eran dos Este, preguntas. Fabuloso. Ya, gracias, Fernando. Mira, ya para ir cerrando la sesión, sobre la última pregunta, realmente como tú bien anticipas, no hay propiamente una disposición legal sobre el tema del teletrabajo en contraste con la atención que el día de hoy los padres tienen que hacer a la escuela a distancia, que tienen que seguir sus hijos, dada esta situación de pandemia. Yo coincido contigo que lo ideal hubiera sido de que el gobierno genere alguna normativa
que permita pues en esta situación que los padres que trabajan puedan tener alguna suerte de facilidad para poder tener, digamos, una suerte de liberación en los horarios o en determinadas horas específicas de la jornada educativa de los hijos, ¿de acuerdo? Pero no existe. Y lo que un poco estamos conversando en toda la presentación del trabajo remoto es que lo que se pretende también es que el trabajo remoto haga las veces de que el empleador pueda tener todos los vehículos legales para mantener la relación laboral como si la persona estuviera en oficina, pero no estando. Entonces, realmente cuando los padres están en oficina, pues, y los niños están en colegio, la idea es que, pues, los papás no está previsto que en esos tiempos, tengan disponible para atender a los niños, ¿no? Entonces, ahí creo que un poco el gobierno y la normativa ha decantado por el hecho de que se entiende que los niños y su escuela virtual tiene que ser aparte y los padres tienen que cumplir con su trabajo remoto en el horario regular como si fuese oficina. A partir de ahí, ver, ¿no? Porque como bien dijo Jocelyn, la idea es de que la persona en su casa pueda hacer su trabajo y si puedes hacer tu trabajo a la vez de también estar al costado de repente de tu hijo que está en su trabajo, dicho sea de paso, escolar, creo que eso es un poco lo que la normativa está empujando a que hoy día el padre haga, ¿no? Con todos estos retos que nos implica la pandemia. Pero en resumen, no hay una normativa que permita una facilidad para el padre en esta situación de la escuela remota, ¿no? Agradecerte la consulta, Fernando. Yo creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y nuevamente invitarlos a todos nuestros oyentes y personas que puedan tener de repente consultas adicionales, es que por favor nos las transmitan a través de nuestras redes sociales, a través de correos electrónicos, porque eso también nos ayuda a nosotros a poder mejorar nuestras presentaciones, a poder hacer temas de actualidad que las personas quieran escuchar y mejoran el diálogo y el conocimiento de estos temas tan importantes y nuestra principal función es poder hacer que el contenido y la información llegue a la mayor cantidad de oídos posibles y podamos entender qué es lo que tenemos que hacer en este contexto, ¿no? El poder de ser entendido, como señala nuestra frase de firma de RCM. Bueno, eso sería todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima nueva oportunidad, si Dios quiere. Hasta luego.